Buenas tardes a todos. Gracias por conectaros y por asistir a esta charla. La charla va a correr a cargo de la empresa Fexia. En concreto, la va a dar su director Antonio Martín. La empresa, si me equivoco, me corriges, Aitor, se dedica a generar soluciones avanzadas en electroestimulación, pues para mejorar nuestra calidad de vida, los que tenemos una afección neurológica que a su vez también nos puede servir como rehabilitación. Entonces, bueno, pues todo esto nos lo va a explicar Aitor y, y a través de qué productos y cómo nos puede ayudar. Entonces, bueno, pues cuando quieras, Aitor, empieza la charla y todo tuyo. Bueno, pues lo primero, buenas tardes a todos y a todas y gracias por estar presentes a estas horas de la tarde. Voy a compartir la pantalla, entiendo que la estáis viendo ya. Y como comentaba Roberto, pues voy a hablaros sobre un tema en específico que es una técnica que se llama estimulación eléctrica funcional, que ahora os comentaré brevemente lo que es. Pero antes de nada quería daros las gracias, uno, por estar y dos, por invitarme a participar en esta charla que espero sea interesante para todas las personas que estáis escuchando. Comenzaré hablando brevemente un poquito sobre la relación que hay entre la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth y el pie caído, que es algo que por desgracia afecta a muchas de las personas que tienen Charcot-Marie-Tooth y otras enfermedades de origen neurológico, para después ya adentrarme directamente en el tema específico del que voy a hablar, que es de la estimulación eléctrica funcional y de su utilización específica en el pie caído, y finalizaré hablando de un producto que es el que nosotros hemos desarrollado. Antes de nada, comentaros que, como comentaba Roberto, yo trabajo para una empresa que se llama Fesia Technology. Después os la explicaré brevemente. Soy el director clínico de la misma y trabajo también como profesor de fisiología en el Departamento de Medicina y Enfermería de la Universidad del País Vasco. En primer lugar, pues hablaros del CMT como enfermedad que conocéis y que da lugar a una pues, clínica diversa entre la que se encuentra un síndrome o una característica clínica que es el pie caído. Pie caído que se ve tanto en las personas con Charcot-Marie-Tooth, pero es algo que se ve en prácticamente cualquier persona que tenga una enfermedad neurológica, tanto de origen central, en el cerebro, en la médula espinal, como periférico, en los nervios periféricos. En este caso, es una enfermedad que afecta más a los nervios y que también da lugar a un pie caído, que no deja de ser la dificultad para levantar el pie al caminar. Desde un punto de vista técnico, le llamamos a la dificultad de realizar la flexión dorsal, que es el movimiento de acercar las puntas de los dedos hacia la tibia. Aunque en un primer momento sea algo que pueda parecer un déficit pequeño, un déficit mínimo en comparación con otros movimientos que realizamos durante la marcha o durante diferentes actividades de la vida diaria, puede llegar a ser muy incapacitante, no solamente por el hecho de que cambie el patrón de marcha, sino sobre todo por una cuestión, que es el riesgo de caídas. Al aumentar pues el roce del antepié, de la zona anterior del pie con el suelo, muchas veces se dan tropiezos que derivan en caídas que pueden dar lugar pues, a diferentes complicaciones. Y además se dan una serie de compensaciones posturales, como es habitual la hiperflexión de rodilla, a veces la circunducción de la cadera, con el objetivo precisamente de evitar este picaído y de evitar las caídas. Y para ello, pues hay diferentes opciones tradicionales de tratamiento o asistencia, algunas de las cuales están más extendidas que otras. Están, por ejemplo, las típicas órtesis, hay órtesis rígidas que se utilizan, pues hay una que es muy conocida que se llama el rancho de los amigos, hay otra que es una férula, una especie de goma que se pone en la parte delante, que es el FUTAP, el Boxia, tienen diferentes nombres, y existe también la posibilidad de hacer una intervención quirúrgica en la que lo que se hace es estabilizar el tobillo en una posición de flexión dorsal, haciendo un elongamiento del tendón.
Una última opción es la rehabilitación, una rehabilitación que hay que hacer de manera específica y que varía y tiene diferentes técnicas mediante las que se puede tratar el pie caído. Y la realidad es que efectivamente hay personas en las que cualquiera de estas tres opciones puede ser de utilidad, pero desgraciadamente hay otras en las que no. Hay personas que con su órtesis están encantadas, personas en las que no, porque genera heridas. Hay personas en las que la rehabilitación da buenos resultados y otras en las que desgraciadamente no, porque no se notan diferencias con respecto a hacer tratamiento y hay personas que responden estupendamente a la cirugía y personas que no. Y es por ello por lo que desde hace unos años se han buscado diferentes técnicas basadas en tecnología para tratar, uno, de tratar y dos, de compensar diferentes déficits motores, entre los que también se encuentra el pie caído. Y una de ellas, la que cuenta con un grado de recomendación y un nivel de evidencia más alto, es lo que se llama la estimulación eléctrica funcional, que por sus siglas en inglés se conoce como FES. En la literatura, en Internet, lo encontraréis normalmente como FES, que es el diminutivo de sus siglas en inglés, Functional Electrical Stimulation. ¿Y qué es esto del FES? Que tiene un nombre muy chulo, pero muchas veces no se conoce lo que es. Es una técnica que lo que consiste es en activar los nervios mediante estimulación eléctrica para generar contracciones musculares, pero no de manera aleatoria, sino generar estas contracciones musculares en el momento exacto en que son necesarias en una situación fisiológica determinada. Imaginemos, por ejemplo, que una persona no puede levantar el pie. Ese levantar el pie normalmente lo realizamos durante la fase de oscilación de la marcha, en el momento en el que despegamos el pie del suelo. Pues el FES lo que haría sería activar el nervio que levanta el pie y por ende el músculo que levanta también el pie, pero justo cuando el pie queremos levantarlo del suelo, generando diferentes efectos. Disminuye la espasticidad en el caso en el que lo haya, aumenta la fuerza muscular, induce mecanismos neuroplásticos de reaprendizaje motor que luego comentaré, mejora la percepción, mejora la biomecánica de la marcha y tiene diferentes efectos que básicamente se dividen en dos. Uno, efectos rehabilitadores y dos, efectos asistivos. Estos efectos de asistencia, efectos neuroprotésicos. ¿Cómo funciona? Pues como os decía, básicamente consiste en detectar qué movimiento quiere realizar la persona y en el momento exacto en el que detecta que la persona puede realizarlo o quiere realizarlo, estimula determinado nervio para generar una contracción. Y esta tecnología que se puede aplicar a diferentes funciones corporales, se utiliza pues, en algunas personas en la mano, en otras personas en el control del tronco, se puede utilizar también para asistir el pedaleo en bicicleta o incluso a la devolución en personas con determinadas patologías, también se puede utilizar en el pie caído. De hecho, es de donde partió, de donde se empezó a investigar esta técnica que se llama, como os comentaba antes, estimulación eléctrica funcional. ¿Cómo se hace? Como decía previamente, lo que en primer lugar tenemos que detectar es qué movimiento quiere realizar la persona. En este caso, lo que hacemos es, mediante una serie de sensores, detectar cuándo la persona está en qué fase de la marcha. Está la fase de propulsión, en la que hacemos el despegue del talón, después está la fase de oscilación, que es el momento en el que el pie está en el aire, y nosotros detectamos en qué momento la persona eleva el pie del suelo. En el momento en el que detectamos que la persona eleva el pie del suelo, automáticamente se emite una corriente eléctrica al nervio que genera la flexión dorsal, que levanta el pie y lo genera a tiempo real. Esta técnica, que a pesar de parecer muy novedosa, se empezó a investigar más o menos a principios de la década de los 60, cuenta ya con muchos años de investigación y hay muchísimos estudios clínicos que demuestran su eficacia. De hecho, las guías de práctica clínica en tratamiento rehabilitador de personas con patología neurológica lo recomiendan con un grado de recomendación máximo. Sin embargo, ha sido una tecnología que, a pesar de su elevada evidencia científica, ha sido muy compleja de implementar y de utilizar. Y lo que se ha tratado en los últimos años y lo que hemos tratado nosotros personalmente desde FESIA es hacer de esa tecnología que se sabe eficaz desde hace muchos años una tecnología usable. Y usable no solamente en entornos investigadores, sino también en la práctica clínica pues, real o en la vida real de personas que pudieran necesitar.
Como os comentaba previamente, tiene dos efectos principales. Tiene, por un lado, un efecto rehabilitador. Utilizando esta técnica se pueden conseguir determinados beneficios pues de mejora de la fuerza, de mejora de conducción de los nervios, de disminución de rigidez, etcétera, etcétera, que llamamos efectos rehabilitadores, efectos sobre las estructuras que pudieran derivar en una mejora funcional y en un retraso del déficit. Y por otro lado tenemos efectos asistivos. Efectos asistivos llamamos a aquellos efectos que se dan en el momento exacto en los que la persona se lo aplica. Pones el aparato y ya el aparato te ayuda a andar mejor desde el segundo cero. Y los diferenciamos muy bien porque en función del contexto en el que esté la persona o de las necesidades que tengan, pudiera ser más interesante un efecto rehabilitador o un efecto asistivo. Imaginemos, por ejemplo, una persona que recién acaba de empezar a sentir diferentes síntomas y empieza a tener pues, un déficit pequeño todavía de la flexión dorsal. Quizás sería un momento en el que priorizaríamos el efecto rehabilitador. ¿Por qué? Porque vemos que todavía pudiera haber cierto potencial. Sin embargo, puede haber casos en los que ya ha pasado mucho tiempo desde el inicio de los síntomas, vemos que quizás ese nervio tiene pues, un grado de conducción menor y nos puede llegar a interesar más un efecto asistivo, un efecto más neuroprotésico que nosotros le llamamos, que sería una manera de utilizar la estimulación eléctrica funcional como prótesis, pero como prótesis activas. No es una ayuda mecánica que te sujeta el pie a 90 grados, sino una prótesis que lo que hace es activar los nervios cuando necesitan ser activados y por ende ayudan a la marcha, mejorando parámetros temporales, disminuyendo riesgo de caída, aumentando velocidades de marcha, etcétera, etcétera, etcétera. Como os comentaba antes, es una técnica que, gracias a que lleva estudiándose durante unas cuantas décadas, pues cuenta ya con una gran cantidad de estudios clínicos. Hay alrededor de unos 300 ensayos clínicos publicados en personas con patología neurológica. Y los estudios son diversos, pero todos ellos, o la mayoría de ellos, pues llegan a las mismas conclusiones. Es efectivo para aumentar la flexión dorsal de tobillo, reduce el esfuerzo al caminar, la fatiga que ello genera y sobre todo mejora la calidad de vida, reduce la fatiga, reduce eh, también el riesgo de caídas y consecuencias de las mismas. Sin embargo, como resulta evidente en este tipo de tecnologías, pues hay diferencias individuales grandes en función de diferentes parámetros, de persona a persona. Y lo que hemos visto es que la diferencia principal viene dada por el grado de afectación de la persona. Las efectividades mayores se ven en personas con grados de afectación menor, normalmente con menor tiempo de evolución, y con grados de denervación menores. O sea, cuanto mejor conduzca el nervio, mayor es el potencial rehabilitador de esta técnica. En cuanto a los resultados, esto es un estudio científico tremendamente complejo, pero voy a utilizarlo para enseñaros un par de cositas. El primero es que se ha visto que la estimulación eléctrica puede utilizarse, como se utilizó en este estudio, para generar un condicionamiento del nervio, para acostumbrar a ese nervio a tener una actividad eléctrica grande y por ende, cuando tenga una denervación debido en este caso a la enfermedad, pues que esa denervación actúe o esa afectación actúe directamente sobre un nervio que ya está muy activo. Por tanto, la actividad resultante siempre va a ser más alta que si no se hubiera aplicado estimulación eléctrica. Y algo similar pasa a nivel cerebral, aunque el Charcot-Marie-Tooth no afecte al cerebro, sí que ocurre que cuando hay un nervio que no se está activando de manera habitual debido a una enfermedad, en este caso la CMT, hay partes del cerebro encargadas de inmovilizar determinados músculos que pierden pues, representabilidad cortical, que le llamamos, que es que si una parte del cerebro habitualmente levanta el pie y por una enfermedad no lo levantamos, pues esa parte del cerebro prescinde de alguna manera de algunas de las neuronas que levantan el pie
y dedica una menor parte del cerebro a levantarlo. Y es un círculo vicioso. Cuanto menos lo movamos, menos se representa en nuestro cerebro y cuanto menos se represente, menos lo movemos. Y la estimulación eléctrica funcional en algunos casos pudiera servir también para cortar este círculo vicioso y incentivar el mayor uso de esa extremidad y que eso se viera también reflejado pues, en una mayor representación de ese movimiento en el cerebro. En comparación con otras soluciones, pues algunas tienen unas ventajas y otras, al igual que las desventajas. Las órtesis clásicas, las órtesis rígidas, pues como ventaja tienen que da lugar a un soporte inmediato y a una estabilidad muchas veces mayor, incluso a veces demasiada, que puede dar lugar a rigidez, también a incomodidad y por supuesto a atrofia, porque al ser una ayuda mecánica, pues lo que da lugar es a que esos músculos se activen todavía menos y puedan atrofiarse. La cirugía, por contra, es una solución permanente que, sin embargo, tiene determinados riesgos. Los riesgos quirúrgicos inherentes a la propia cirugía y además la tasa de éxito no es tan alta como quizás se pudiera esperar. Por último, la estimulación eléctrica funcional pues, tiene como punto positivo que da lugar a una activación funcional, ya que los movimientos no los genera un soporte mecánico, sino que es el propio nervio el que se activa gracias a esta tecnología y se puede utilizar de manera combinada como asistencia a la marcha y también como rehabilitación al mismo tiempo. Sin embargo, pues no vale para todos los casos, ya que depende bastante del grado de afectación de la persona y además requiere de cierto aprendizaje por parte de la persona que suele aplicarlo o que suele configurarlo o que suele ajustarlo, que suele ser el fisioterapeuta o la fisioterapeuta. Y en nuestro medio añadiría una última desventaja y es que desgraciadamente son sistemas que en el Estado español no están cubiertos por la sanidad pública, cosa que sin embargo en el resto de Europa sí. En la mayoría de países europeos son sistemas 100% subvencionados por la sanidad pública y en el momento en el que se detecta que una persona tiene un pie caído debido a una enfermedad neurológica, en vez de prescribirse una solución mecánica como una órtesis o un FUTAP, lo que se hace es prescribir un dispositivo FES, algo que desgraciadamente pues, todavía en nuestro medio está lejos de ocurrir. Y por último voy a hablar de mi película y antes de hablar al respecto, tengo que declarar un conflicto de intereses, claro, que es que voy a hablar de un dispositivo que fabrica la empresa Fexia Technology y que es la empresa para la que yo trabajo. Entonces, bueno, debo dejar eso. Somos una empresa española, nosotros estamos en Donostia San Sebastián y venimos de un centro tecnológico que se llama Tecnalia, que desarrolla investigación en diferentes ámbitos y tiene un área específica de desarrollo de tecnologías en neurorehabilitación. Entonces se constituyó la empresa en el 2016 y desde entonces pues, hemos seguido perfeccionando las tecnologías que se crearon desde Tecnalia, siempre basadas en estimulación eléctrica funcional para rehabilitación de personas con patología neurológica. Hoy en día somos ya una empresa pues consolidada en el mercado internacional y vamos creciendo poquito a poco, pues invirtiendo el máximo dinero posible en I+D para seguir desarrollando pues, soluciones que pudieran ayudar a la gente. Para el pie caído tenemos dos sistemas diferentes. Tenemos un dispositivo que se utiliza normalmente en rehabilitación, que es este que estáis viendo ahora mismo en la pantalla, que llamamos FESIAWalk Clinic. Es un dispositivo que, como comentaba, se utiliza en entornos clínicos. Se utiliza por parte de profesionales sanitarios para realizar rehabilitación. ¿Qué es lo que hace? Pues precisamente lo que os comentaba antes. Hay una cincha que se coloca justamente debajo de la rodilla y hay un sensor que se coloca en el pie. El sensor del pie, detecta en qué fase de la marcha está la persona, si está levantando el pie, si está con el pie en el aire, etcétera, y le manda a tiempo real una señal al estimulador, a la parte de la rodilla, para que active el nervio que necesita. Podemos generar movimientos de levantar el pie, lo que llamamos la flexión dorsal, de echarlo para abajo, la flexión plantar, la eversión, que es tirarlo hacia afuera, la inversión, que es hacia adentro, y podemos ajustar todos estos parámetros en función
de lo que la gente lo necesita. Como os decía, se coloca un estimulador justamente debajo de la rodilla y un sensor en el pie, controlándose todo eso a través de una tableta que suele controlar, pues normalmente el personal de fisioterapia, que es quien suele utilizarlo en clínicas especializadas. Tenemos diferentes protocolos de tratamiento que se pueden ajustar a las necesidades específicas de cada persona, desde personas más afectadas, en las que se puede trabajar en estático, hasta personas pues, con unas capacidades de marcha mayores, en las que se puede pues, entrenar la marcha hacia adelante, marcha lateral, incluso pues, movimientos más complejos, o incluso bailar, subir escaleras, bajar cuestas, y se puede ajustar diferentes parámetros para entrenar todas estas capacidades. Es un sistema que es muy versátil y que gracias al esfuerzo que han hecho pues, tanto las administraciones públicas como decenas de clínicas privadas, pues está ya bastante presente en España. En este momento hay más o menos unos 200 sistemas en España, más o menos, siendo utilizados en clínicas privadas y en hospitales públicos y clínicas públicas y asociaciones, rehabilitando a personas con patología neurológica de diverso tipo. Y es fácilmente combinable con otras técnicas que se pudieran utilizar. Ese sería el que he comentado hasta ahora, el dispositivo que llamamos el dispositivo clínico, el dispositivo que se utiliza en la práctica clínica habitualmente para rehabilitación. Y en segundo lugar tenemos lo que llamamos el dispositivo asistivo, el dispositivo neuroprotésico, que sería aquel que podría utilizar la persona en casa o en la vida diaria para, uno, asistir la marcha y generar un efecto durante la marcha para mejorarla, disminuir el riesgo de caída, aumentar el movimiento, aumentar la longitud de paso, etcétera. Pero a su vez, pudiendo también ello tener un efecto rehabilitador debido al uso intensivo del dispositivo que genera contracciones en la musculatura afectada. Y sobre todo lo que prima en este dispositivo es la usabilidad. Básicamente es un sistema que no tiene ni tablet ni configuración, eso viene todo hecho, se hace por parte de un profesional y la persona usuaria lo único que tiene que hacer es colocarse el dispositivo como si se colocara la órtesis o si se colocara el FUTAP y caminar con él, ya que se va a ir adaptando y va a ir adaptando toda la estimulación a las necesidades específicas, pues si está caminando más rápido, más despacio, subiendo escaleras, bajando cuestas o lo que fuera. ¿Por qué se recomienda utilizarlo? Porque cuenta con un grado de evidencia muy alto. O sea, las guías de práctica clínica recomiendan utilizar estimulación eléctrica funcional y nosotros a través del dispositivo FESIA-WOP hemos conseguido hacer de una tecnología que es muy compleja, una tecnología usable en sencillos pasos en el entorno doméstico. En 10-15 segundos el dispositivo se puede poner y poner en marcha. Y eso hace pues, que la adherencia a su uso sea grande y por tanto los resultados también sean mejores. Y por último, voy a enseñaros un vídeo de una persona real. Esto es una persona que tiene una afectación importante. Ella tiene una paraparesia espástica familiar, es una chica joven y simplemente os voy a enseñar el vídeo de cuál es el efecto de poder utilizarlo. Antes de nada, he de decir que este efectivamente es un caso que vais a ver que es llamativo, pero es un caso real. Sin embargo, pues desgraciadamente no podemos conseguir estos resultados en todo el mundo y siempre requiere de una particularización y un análisis pues, exhaustivo de eso. Ahora me callo y en el lado izquierdo vais a poder ver el funcionamiento o la marcha de la persona sin asistencia y en el lado derecho veréis la ayuda con asistencia. Ahora lo que se va a ver es el plano
frontal y lo que conseguimos es con una estimulación periférica, porque la estimulación se da solamente debajo de las rodillas, generar un cambio grande en toda la marcha. Es una chica joven, también con un pronóstico bueno, en el que hemos conseguido pues, unos resultados interesantes intrasesión. O sea, estos vídeos están grabados un mismo día, es simplemente encender o apagar los dispositivos. Ella, pues para su suerte, es una chica alemana que pues, tiene la suerte de, por haber nacido en Alemania, tener la posibilidad de que estos sistemas se los hayan prescrito y los pueda utilizar pues, en su día a día. A ver si soy capaz de pasar a la siguiente diapositiva. Sin volver al vídeo. Ahí estamos. Ya por último, una serie de conclusiones. Y ya, como comentaba antes con Roberto, después abriremos, si os parece bien, un pequeño debate o un turno de preguntas. Pero antes de nada, quería hacer un pequeño resumen de lo que he comentado. En primer lugar, que el FES, la estimulación eléctrica funcional, es un método rehabilitador efectivo y demostrado por la evidencia científica para mejorar diferentes parámetros analíticos, funcionales y también neurofisiológicos, es decir, de recuperación en personas con patología neurológica de diverso tipo. La aplicación del FES en personas de pie caído cuenta con un elevado soporte científico, de hecho es la parte del FES que cuenta con un soporte mayor, sobre todo gracias a su efecto sobre la biomecánica de la marcha, como habéis podido ver en el vídeo, y también sobre la reducción de caídas. Y por último, Facial Walk, que es el dispositivo que os he comentado, tanto en su rama rehabilitadora, clínica, como en su rama asistiva, podría ser, y de hecho es en muchas personas que lo utilizan, pues un sistema efectivo y eficaz en personas con alteraciones de marcha debidas a un pie caído con enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Dicho esto, pues insisto en mi agradecimiento por dejarme pasar este ratito, al menos telemático, con todas las personas que estáis al otro lado de la pantalla. Gracias por la atención y ahora quedaré a vuestra disposición para cualquier duda, sugerencia, comentario que queráis hacerme. Y nada, muchas gracias y se lo comenté a Roberto el día en que le conocí en Donostia, pero podéis contar conmigo para todo aquello que podáis necesitar. Gracias. Vale, gracias a ti, Aitor, por ofrecerte y darnos esta charla. Y bueno, yo voy a dar mi opinión probando los aparatos eficaces. Digo esto porque hay mucha gente que dice que no sirve para nada la electroestimulación una vez que tenemos dañados los nervios, que creo que eso te lo preguntarán mucho, Aitor. Entonces, yo doy fe de que funcione, por lo menos en mí. Quiero decir, porque el CMT ya sabéis que a cada persona le afecta de una manera diferente. Entonces, bueno, pues como ha dicho Aitor, habría que regularlos a cada persona, pero creo que es una herramienta que nos puede ayudar en el día a día. Gracias, Roberto, por tu comentario. Estoy totalmente de acuerdo. La electroterapia en general está demonizada. Está demonizada desde mi punto de vista muchas veces por el mal uso que se le ha dado pues, en las mutuas, se relaciona muchas veces con los TENS, con el dolor de espalda, donde sí que cuenta con un grado de evidencia menor, pero en personas con patología neurológica, no es que lo diga yo, que trabajo para una empresa que fabrica dispositivos, sino que la evidencia científica defiende el uso de electroestimulación, eso sí, aplicado bien y aplicado con conocimientos, porque la electroestimulación es enorme y es importante ajustar diferentes cosas de manera correcta para utilizarlo bien. Eso es. Vale. Por el, por Óscar, el ¿tú ahora chat, estás atento? sí, por el chat, Gema nos ha dicho que ya la ha probado en su centro y que le va muy bien. No sé si Gema quieres contarnos un poco tu experiencia ya que los has probado.
Sí, bueno, pues mira, precisamente creo que fui yo quien nos informó allá a la asociación, porque la verdad que para mí fue como muy novedoso que en septiembre, cuando se incorporó ya mi fisio ya de siempre, me dice, Gemma, tenemos un aparatito que en tu caso creemos que te puede encajar súper bien. Entonces, bueno, estuvieron haciendo pequeñas pruebas, esto es ir haciéndolo poco a poco, te van configurando en la tablet con tu edad, tu peso, bueno, y muchos más parámetros. Entonces luego va por intensidad, depende también de lo que tú soportes el dolor o las descargas, porque no dejas de recibir descargas, que al final es como unas corrientes que recibes en las piernas. Y la verdad que muy bien. Y entonces, pues bueno, vamos haciendo pequeñas pruebas, entonces vamos haciendo a lo largo ya de la sesión, pero siempre con un único pie. Yo de momento he hecho solo con un único pie. Y sí que es verdad que luego cuando ya me lo quito y me voy a mi casa, quieras o no, levanto mucho más el pie. O sea, como que, ¿sabes? Eso como que te va dando también más fuerza y tal. Y no sé, yo estoy ya muy contenta. Ahora tenemos que probar en subir y bajar escaleras. Que ya te digo que vamos poquito a poco, ¿eh? No es de golpe que te lo ponen y ala, venga, no, no. Es poco a poco, a ver cómo lo soportas y bueno, y muy bien. Que la verdad que sí, que muy contenta. Gracias, Gemma. Por curiosidad, ¿dónde lo utilizas? En Neurae, en Barcelona. Neurae, vale, perfecto, Sí, lo genial, utilizo sí. con Blanca, no sé si a lo mejor la Sí, conoces. le Sí, conozco. pues con Blanca, que es una crack. Le Sí, mola sí, todo sí, sí. esto y la verdad que súper bien. Y me dijo Sí, eso, que en mi caso pues, era una buena candidata. Y muy bien. gracias, Gemma, por compartir tu Vale. experiencia. Sí, efectivamente, o sea, hay que ir muy poco a poco. Sí, Tampoco todas las personas que parecen candidatas realmente lo son, hay que hacer diferentes pruebas y sobre todo es desde mi punto de vista imprescindible que la persona operadora, es decir, el personal clínico que lo vaya a utilizar, sepa utilizarlo correctamente, esté bien formado o bien formada, porque es lo que marca muchas veces el que el tratamiento se aplique pues, de manera satisfactoria. Así que sí, gracias, sí. Gemma, por tu Vale, gracias experiencia a y me alegra vosotros. mucho. Perdón. Oscar, no se No te sé, oye. no sé si alguien más quiere hablar. Voy a la gente que se mete y ruido lo voy silenciando, pero si queréis hablar, pues simplemente hay que volver a quitar el micro y habláis o levantáis la mano para darnos turno de palabra. De momento no veo ninguna persona que haya levantado la mano. Fernanda, bueno, levanta la mano en la aplicación, porque si no, no lo ves. Claro, yo soy Yasmina, como no me ves, porque no tienes cámara, yo sí que tengo varias preguntas. Muchas gracias, Aitor, me parece interesante. Yasmina, si te puedes acercar un poquito más al micrófono porque se te escucha muy lejos. ¿Así me escucháis mejor? Sí. Vamos a ver, mira, yo tenía varias preguntas. Vosotros habéis hecho en concreto, como dices que se llevan muchos años utilizando, pues en muchos países, en concreto algún estudio específico para el Charcot-Marie-Tooth o no, o son para cualquier tipo de patología neurológica. Respondiéndote, nosotros con nuestro dispositivo no tenemos ningún estudio con Charcot-Marie-Tooth, pero sí que hay estudios, pocos, analizando el efecto de este tipo de corrientes en Charcot-Marie-Tooth. Desgraciadamente, la mayoría de los estudios, como en el resto de las cosas, se concentran en las patologías que tienen una incidencia mayor. Principalmente en el FES, el mayor número de estudios están en personas con daño cerebral, con ictus o con traumatismos Claro, craneoencefálicos, también en personas con esclerosis múltiple, con parálisis cerebral, con síndrome Guillain-Barré. Es un poco de lo que más hay. Sin embargo, sí que hay algún estudio con Charcot-Marie-Tooth. te lo pregunto porque, claro, eh, eh, las afecciones del CNT son sobre todo afecciones que no tienes mielina. ¿eh? Entonces, hay una diferencia bastante importante con las afecciones neurológicas, que la Sí. mielina se suele mantener, incluso en el Guillain-Barré. Entonces, claro, si tú tienes, por ejemplo, como decía antes Roberto, pues dependiendo de las velocidades de conducción, pues habrá gente que tenga, por ejemplo, el CMT tipo 2, según esto, pues probablemente tenga una mejor evolución dentro de la aplicación de estas estimulaciones. La gente con
velocidades de conducción que prácticamente no tienen mielina, pues es más difícil. Me parece muy interesante entonces el estudio en ese sentido. Y luego tenía la pregunta, claro, no hay científicamente demostrado que por el hecho de estimular constantemente, te lo digo porque a mí me han llegado preguntas, yo digo 20, casi 30 años con pacientes, vamos, viendo pacientes de CMT, pues siempre la electroestimulación, de lo que se tiene miedo es que la poca mielina que se tenga, no hacia el músculo, sino la poca mielina que se tenga, se pueda destruir en el tiempo. ¿Sabes? Entonces, claro, eso, pues no sé si tú podrás pues, comentarme algo al respecto, ¿sabes? Porque efectivamente el músculo se va a desarrollar con la electroestimulación. Pero ¿y la mielina? Gracias por la pregunta, son súper interesantes y voy a tratar de ser breve porque este es vamos, me encanta este tema y es en lo que trabajo siempre. Quizás no me he metido en temas tan clínicos, tan técnicos durante la charla, pero ahora con el permiso del resto me voy a meter un poco más. Yo en este tema, nosotros personalmente con quien colaboramos más es con la doctora Ines Bersch. Es una médico y fisioterapeuta suiza que es experta precisamente en la aplicación de electroestimulación en patologías periféricas. Entonces, nosotros, respondiendo un poco al primer comentario, nosotros utilizamos la electroestimulación muchas veces también como valoración. Entonces, lo que analizamos es hasta qué punto, mediante corrientes como las que nosotros aplicamos, que son corrientes en microsegundos, con anchos de pulso en microsegundos, que por tanto estimulan nervios, si somos capaces de generar potenciales de acción con estimulación nerviosa. Entonces, si lo son, vemos que la persona es candidata a este tipo de corrientes. Si no lo fuera, pasaríamos a otro tipo de estimulación, que lo que hacemos es estimulación muscular directa, para estimular directamente y despolarizar directamente la fibra muscular y por ende pues, generar contracciones musculares, pero no tanto con un objetivo de mantener la velocidad de conducción o mantener la conducción nerviosa, sino más bien de mantener la estructura muscular en la mejor situación posible con el objetivo de evitar atrofia y de evitar complicaciones. Con relación a lo segundo, es un comentario que a mí me ha llegado muchas veces. Sin embargo, hay algún estudio muy antiguo que yo sí que he leído que parece que pudiera tener un efecto perjudicial sobre el mantenimiento de la mielina. Sin embargo, últimamente a, a mí, bueno, tengo contacto con dos universidades, una precisamente en Suiza, la que os comentaba antes, y otra en Estrasburgo, que están trabajando, analizando qué efectos tiene sobre patologías desmielinizantes, y se ha visto que no tiene un efecto a la hora de aumentar la mielina, ni mucho menos, pero tampoco tiene un efecto negativo. Entonces, sí que pudiera aumentar la velocidad de conducción o aumentos al menos la transmisión nerviosa sin tener un efecto perjudicial sobre el mantenimiento de la mielina. Sin embargo, yo no he visto, al menos hasta la fecha, ningún estudio publicado al respecto. Vale, perfecto. Muchas gracias, Aitor. Fernanda, Jacqueline y Luisa, en ese orden, por favor, se vais desbloqueando el micrófono y haciendo vuestras preguntas. Hola. Bueno, a ver, me interesa muchísimo el dispositivo porque yo pues tengo ahora 47 años, hace un año y poco dejé prácticamente de poder levantar el pie izquierdo, hacer la flexión dorsal, solamente del pie izquierdo. Pero ya es un nivel ya muy serio y estoy utilizando una órtesis Voxia en el pie izquierdo, pues desde hace aproximadamente eso, más o menos desde el verano pasado. No me gusta nada usarla porque cuando llego a casa, en cuanto puedo, me lo quito y trato de andar sin ella, porque me deja una sensación de entumecimiento en el pie, como si mi pie no me perteneciera, no sé, me quita la sensibilidad. A lo largo de cuanto más tiempo la llevo, más me quita la sensibilidad
y esa sensación me desagrada mucho. Sin embargo, no llevarla es tremendo, me provoca una fatiga, camino fatal. Si estoy mucho tiempo sin llevarla, me acaba doliendo la cadera. Bueno, la verdad me está afectando mucho. O sea, lo llevo lo mejor que puedo, pero me ha afectado mucho a mi día a día. Después otra cosa que he cambiado mucho en los últimos años es que golpeo mucho el talón, pues bajando escaleras, por ejemplo, tenía mejor el pie derecho, pero ahora ya son los dos. Golpeo mucho con los dos talones y caminar, pues eso, empieza a ser ya bastante incómodo por eso, porque voy dando tanto golpe que, bueno, que me duele. Me duelen los talones y noto que, bueno, que me estoy afectando en todas las articulaciones. Entonces, claro, esto me interesa muchísimo. No sé, vamos, se me plantean muchísimas preguntas. Si es necesario en los dos pies, si, bueno, hacer un estudio. Por ejemplo, yo en mi caso vivo en Madrid, pues por ejemplo, si yo quisiera probarlo, que realmente quiero probarlo, pues ¿qué tendría que hacer? ¿Tengo que desplazarme allí? ¿Qué tipo de estudio se me haría? ¿Cuánto tiempo necesitaría para hacer una valoración? Luego, pues eso, puedo comprarlo, precio, con qué Vale. tipo de calzado lo puedo usar. Em, bueno, muchas preguntas. Pero bueno, sobre todo comenzando, si quisiera comenzar, pues ¿qué tendría que hacer? Vale. Lo primero, gracias por la pregunta, Fernanda. Como comentaba antes, pues gracias a que llevamos ya unos años de recorrido, en este momento ya hay bastantes centros en España que tienen el dispositivo, como ha comentado antes Gema, pues para utilizarlo en rehabilitación. Entonces, ello nos permite pues tener una red grande de centros en los que pudiera probarse el sistema, algunos de los cuales nosotros consideramos como centros de referencia. No por nada en especial, sino porque tenemos detectada a alguna persona que tiene un especial interés en esta tecnología y por ende pues tiene un conocimiento mayor en la misma. He visto ya en el chat que hay diferentes personas preguntando por dónde hay dispositivos o no. Entonces, hablaré, si os parece bien, con Roberto, porque por no empezar ahora a daros referencias de personas, si os parece bien, pues podéis unirlas todas ellas en un correo o lo que sea, y yo os puedo dar referencias en diferentes partes de España. En Madrid hay como 50 dispositivos, o sea, por sistemas no va a ser. Nosotros, ¿qué recomendamos? O yo personalmente, ¿qué recomiendo? Lo que sugerimos es, primero de todo, probarlo en una clínica. Hacer una prueba, entonces lo que se hace normalmente es una prueba de alrededor de una hora de duración en la que se ve hasta qué punto los nervios de la persona responden correctamente o no a una estimulación como la que nosotros aplicamos, que es una estimulación nerviosa, que lo que hace es despolarizar el nervio y por ende generar la contracción. En función, si eso se consigue, es un punto positivo y se hace un análisis de la marcha de cuánto varía o no la aplicación del dispositivo. Una vez se analizan esas dos cosas, se pone sobre la balanza si, teniendo en cuenta el estado clínico de la persona, evidentemente, pues la capacidad logística de trasladarse al centro o no, diferentes parámetros clínicos y no clínicos, se ve si pudiera ser más interesante utilizarlo desde un punto de vista clínico o directamente pasar a un uso protésico en el día a día. Y eso recomendamos que se haga por parte de una persona de manera presencial en uno de los centros que nosotros recomendamos ir. Y es un poquito el proceso que solemos seguir. Yo personalmente siempre recomiendo que aunque una persona se plantee el uso neuroprotésico, el uso en casa, antes siempre se haga no solo una prueba, sino una serie de pruebas, varios días, utilizándolo en un centro clínico en el que sepan utilizar. No sé si te respondo, Fernanda, así de manera breve y sin meter mucha chapa. Sí, sí, muchas gracias. Me Genial. parece muy interesante, Aitor, lo que has dicho de que hablas con Roberto y entonces, pues bueno, la gente que, como yo veo todas las preguntas también que os están haciendo, que te están haciendo, pues hay en todos sitios de España. Entonces, pues podría ser interesante pues que habláramos con estos centros para que la gente que realmente esté interesada pueda acudir al centro
con un especialista, pues en la zona, por ejemplo, vuestra, en la zona norte, y pues bueno, luego ya pues las tarifas, el precio y tal, como tú dices, pues evaluarlo, que sea un profesional quien evalúe si puede ser efectivo o no. Pues hacer un mapa me parece muy interesante porque ves, yo desde Alicante, yo desde Granada, están entrando permanentemente pues este tipo de, la gente que esté interesada pues diga, pues mira, en la zona norte esto, en la zona sur, pues a lo mejor no hay en todos los sitios, pero y eso sí que es importante para, y que de eso luego, porque es importante, pues no sé, ser una coordinación desde la Asociación CMT España para ver realmente, hacer un estudio, porque al final de todo esto, pues habrá gente que no tenga que ir si directamente tiene un tipo u otro tipo de CMT. Entonces me parece interesantísimo desde la asociación con tu ayuda y bueno, todos los que estamos aquí, toda la gente que quiera colaborar para efectivamente, no todo el mundo de antemano a lo mejor pues va a poder ir, pero sí tener una clasificación o bueno, pues y el día de mañana pues poder esto sacar un efecto beneficioso para los afectados de métodos de la asociación. Me parece interesantísimo. Gracias. Jacqueline, que es la siguiente. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, pues muchas gracias. La charla me ha parecido súper interesante. También tenía la misma pregunta que Fernanda porque soy de Castellón, pero tengo otra pregunta. La duración del aparato, ¿cuánto dura? Dura desde que o sea, la vida útil, entiendo que te refieres. Vale. La vida útil, que nosotros tenemos que estimar una vida útil, que lo hacemos así, bueno, basado en diferentes criterios, pero no está basado en resultados porque llevamos más tiempo del que decimos que tiene vida útil y de momento ningún dispositivo se ha retirado. En este momento, nosotros legalmente damos una vida útil de 5 años al dispositivo. La realidad es que el primer dispositivo lo vendimos a principios del 2019 y de momento no tenemos registro de ningún dispositivo que haya tenido que ser retirado por terminársele la vida útil, ni hemos tenido que realizar ninguna sustitución de batería ni nada por el estilo. Pero lo que estimamos legalmente es una vida útil de 5 años, siendo la garantía de 3 años, una garantía de 3 años. ¿Y la diferencia de en un pie o en dos? Eso ya según la persona. Sí, si hay personas que tienen una afectación más unilateral, pues habría que utilizarlo solo en uno, y si hay una afectación bilateral, se puede utilizar en los dos. En cualquier caso, ambos dispositivos se utilizarían de manera totalmente independiente, de tal manera que cada configuración de cada dispositivo puede ser absolutamente diferente en función de las necesidades específicas de cada extremidad. Vale, muchas gracias. Nada, a ti. No sé si Rafa habías levantado la mano, no sé si quieres hablar. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, sí, quería saber, claro, al ser Charcot Magnitude, o sea, entiendo que tenemos que utilizar dos dispositivos, ¿no? O sea, porque yo no tengo, bueno, en una pierna la puedo tener mejor que la otra, pero realmente estoy afectado por las dos. Sí. Ahí depende un poco de la persona. Yo sí que he visto personas o he tratado a alguna persona con Charcot-Marie-Tooth en el que había una necesidad bastante más concentrada en una extremidad y en otra y solo se utiliza en una extremidad. Pero es cierto que hay personas que requieren utilizarlo en las dos. Entonces se podría utilizar sin ningún tipo de problema de manera bilateral. Sí. ¿Y qué autonomía tiene el aparato en funcionamiento? O sea, cuando coges y sales un día, o sea, ¿de cuánto tiempo de autonomía tienes? El dispositivo se carga con batería como el móvil y depende un poquito de los parámetros, de la intensidad cuán alta es, pero de media, utilizando unos parámetros estándar, el dispositivo dura 12 horas seguidas estimulando. O sea, si estuvieses 12 horas seguidas caminando en una cinta de andar, duraría 12 horas. Entonces, en un uso normal de una persona que lo utiliza todo el día, pues dura, pues depende de cuánto camine, pero los 3, 4 días. Bien, y lo último sería el aparato para uso doméstico, digamos, o Sí. personal.
¿qué precio tiene? Eso depende un poco y hablaré con Roberto y creo que tenemos ahí algo, no sé, que Sí, podemos hablar y hacer algo. Pero en principio el precio tarifa que hay es de 3.200 euros más IVA, que es un IVA del 10%. Nosotros tenemos IVA reducido. 3.200 cada aparato, ¿se entiende? Cada Si aparato, necesitas sí. una pareja sería Sí, sí que dos. sí, a las personas que adquieren dos solemos aplicar directamente un 20% de descuento en la segunda unidad. Pero esto es algo que creo que podemos hablar con Roberto. Es algo. Nosotros somos, o sea, Fresia es una empresa y por ende tiene que ser rentable. Pero por otro lado, tratándose de la salud, del tema del que vivimos y el tema que hacemos, tenemos también una responsabilidad social corporativa muy grande, eso lo comentaba Roberto. Entonces, sí que tratamos en la medida de lo posible de ofrecer las mejores condiciones o las condiciones más ventajosas posibles a las personas que pueden necesitarlo y más en España. Entonces es algo que podemos o que estoy convencido de que vamos a continuar hablando porque somos conscientes que son pues inversiones importantes. Muy bien, gracias. A ti, Rafa, gracias. Vale. Me dio el turno que he levantado la mano y a colación de lo que estáis hablando ahora, Heitor, ¿qué crees que podíamos o cómo podíamos, qué crees que podíamos hacer comparando con otros países para intentar que esto esté cubierto por la seguridad social? ¿Qué medida de presión o qué se te ocurre que han hecho en Pues otros países que podemos hacer aquí en España? no lo sé muy bien qué lo han hecho porque la realidad es que en otros países hay una cultura muy grande del FES, de esta tecnología. Entonces, ya de primeras existe una figura que en España no existe, que es la del. eh, ellos le llaman el ingeniero ortopédico, que es una figura de un ortopeda tremendamente especializado que ya controla los diferentes sistemas, los configuran, están en unas ortopedias impresionantes con unos análisis de marcha. Entonces, ¿qué han hecho? No lo sé. ¿En qué se podría basar? Y hablando yo también con otras asociaciones de pacientes interesadas, es una cuestión de coste-efectividad. O sea, está demostrado que utilizar este tipo de sistemas es costo efectivo para la sanidad pública. Eh, Sin embargo, pues no se tiene en cuenta, al igual que otras cosas. La rehabilitación temprana también es costo efectiva y no se aplica como se debería, porque no se ofrecen los recursos. Desde mi punto de vista, no sé, ver o hacer ver a quienes deciden y a quienes deciden dónde poner la pasta, que este tipo de sistemas, pues, en algunos casos pueden ser muy beneficiosos para determinadas personas, pueden mejorar mucho la calidad de vida y como a aquellos lo que les importa es la pela, pues decir que además de mejorar mucho la calidad de vida de las personas, pues encima les va a salir rentable. Nosotros la primera gran victoria que hemos conseguido en España ha sido en la comunidad foral de Navarra, donde sí que han empezado ahí una especie de ayudas públicas. En este caso es para personas en edad pediátrica y adolescente, que tienen una serie de ayudas a las que pueden optar las personas que adquieren este tipo de tecnología y el gobierno puede decidir subvencionarlo al 100%. Y es la primera cosa que hemos conseguido en España, ha sido eso, en Navarra, con población infanto-juvenil, en la que pues, hay una cuantía que pueden solicitar para comprar este tipo de dispositivos cada año. Muchas gracias. Sí, es algo que yo creo que tenemos que ahí poner foco y quizás pues a través de ese caso de éxito de Navarra y Sí. también con tu ayuda y con tu soporte como investigador, pues el poder a lo mejor defenderlo donde toque, si es a nivel de comunidad o a nivel de España, pues intentar defender que se contemple como subvencionable este tipo de Sí. dispositivos. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? estáis a tiempo. ¿Estáis a tiempo? Todavía estamos en tiempo.
No veo ninguna Si mano no, si a alguna levantada. persona le surge cualquier otra pregunta, vamos, le podéis pedir directamente mi contacto a Roberto y escribirme directamente y estaré encantado de tratar de ayudaros en la medida en la que pueda. Creo que Vale, quiere hablar Beatriz. Se despide. No sé vale. qué está haciendo. Vea. Vea, no tienes el micrófono abierto. Tienes que darle al micrófono. ¿No puedes hablar? Vale, bueno. Aitor, Bea fue la fisio que tuvimos la charla anterior y la que un poco la que nos habló también de ti, de tu empresa, que ya lo había probado en su clínica. Y nada, pues gracias a Bea por darnos este contacto y el que podamos tener esta segunda charla de las que vamos a ir haciendo. Bueno, Vale, pues si no hay nada más, pues muchas gracias a todos, en especial a ti, Aitor, por dedicarnos tu tiempo, que sé que andas escaso de él, que andas muy ocupado. Y bueno, pues estamos en contacto para lo que hemos hablado, ¿no? Para que me des un poco donde tenéis centros de referencia para poder asesorar a la gente y que por lo menos puedan ir, probarlo y ver cómo les funciona. Estupendo. Entonces, seguimos en Rafa, contacto. Rafa ha levantado la Y mano, como no sé, Rafa, si antes de cortar, tienes el micro cortado, Rafa, tienes que activarlo. Sí, gracias. No, sería para vosotros. ¿Cómo recibiremos la información de los posibles centros en cada ubicación de cada uno? ¿Te tenemos que pasar un mail o cómo lo hacemos? hombre, yo entiendo que lo más fácil es que me paséis un mail diciendo de dónde sois y yo ya tendré los centros de referencia que me haya pasado Aitor y así os puedo indicar. Creo Puedes que va a pasar, ser lo más fácil. puedes Sí, un pasar tu mail a mail. la asociación, Entonces, puedes escribir tu mail en el chat para... el mail de la No, al asociación. mail de la asociación. Al mail de la asociación escribís Bien, y ahí preguntáis y ahí mismo os respondemos. muy bien. Vale, pues lo dicho. Ya si nadie tiene más dudas, espero que haya sido de vuestro interés y que haya sido, pues eso, interesante, que creo que sí. Y bueno, según vaya avanzando, pues tendremos más charlas con Aitor, que nos irá informando de los avances. Y de lo que ha dicho Yarmina me parece muy interesante, Aitor. Ver Sí, quién utiliza los aparatos con CMT para poder sacar un estudio y ver que realmente es eficaz o no, o sí, pero tener un estudio me parece muy interesante. eso sería De- de- fantástico. Lo hablamos porque a mí también me sí, interesa mucho. Sí. vale, pues dicho eso, pues nada, gracias a todos y ya quedamos contigo, Aitor, ya quedo yo contigo para la información y para seguir en contacto. Genial. Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Adiós. muchas Hasta gracias a todos. luego. Buenas noches. Hasta Chao, luego. chao.